Hoy se celebra a San Lorenzo mártir, patrono de los diáconos, archivistas y tesoreros. Cada 10 de agosto la Iglesia celebra a San Lorenzo de Roma, mártir, patrono de los diáconos y famoso por su martirio, uno de los más antiguos que están documentados, realizados sobre una parrilla incandescente. San Lorenzo también es patrono de los archiveros, archivistas y tesoreros en virtud de su servicio diaconal, por el que le fue encomendado el registro y cuidado de los bienes de la Iglesia de Roma, así como la administración de los recursos para ayudar a los pobres. San Agustín, 354 a 430, destacó su labor como diácono en uno de sus sermones. La Iglesia de Roma nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya se os ha explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia. En ella administró la sangre sagrada de Cristo, en ella, también, derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. Con estas palabras, San Agustín coloca a San Lorenzo como ejemplo de entrega total a Cristo, al punto de haberlo imitado entregando su propia sangre. El Papa San Sisto II, mártir. San Lorenzo nació en Huesca, Hispania, España, alrededor del año 225. Fue uno de los 7 diáconos regionarios de Roma, es decir, tenía a su cargo una de las regiones o cuarteles de la ciudad. Los diáconos tenían la tarea de asistir al Papa, obispo de Roma, en el cuidado pastoral de los fieles. Lorenzo, gracias a su servicio, gozó de la cercanía del Papa de aquel entonces, San Sisto II, quien moriría también martirizado. De acuerdo a la tradición, el Papa Sisto II fue ejecutado 3 días antes que Lorenzo por manos de los soldados del emperador. El pontífice había sido apresado días antes mientras celebraba la Eucaristía en uno de los cementerios de la Ciudad Eterna, práctica específicamente prohibida por el emperador bajo amenaza de muerte. El emperador Valeriano había iniciado una de las persecuciones más desconcertantes. Estaba preocupado por el financiamiento de las campañas romanas y se le ocurrió que los bienes y posesiones de los cristianos debían cubrir ese déficit. La primera medida fue la confiscación de sus cementerios. Poco después el Senado respaldó a Valeriano con un conjunto de medidas adicionales. Todas las manifestaciones públicas cristianas quedaban prohibidas y las autoridades eclesiales debían ser ejecutadas sin consideración. La tradición cuenta que San Lorenzo, al ver que iban a matar a Sisto II, le dijo: «Padre mío, te vas sin llevarte a tu diácono», y el Santo Padre le respondió: «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Estos son los tesoros de la Iglesia. Entonces, Lorenzo, considerando que moriría pronto, juntó todos los bienes de la Iglesia de los que disponía en ese momento, como diácono tenía esa potestad, y empezó a venderlos y repartir el dinero entre los necesitados. La autoridad imperial encargada de la ciudad sabía muy bien que Lorenzo era el administrador de los bienes eclesiales y lo mandó llamar. Una vez que Lorenzo estuvo en su presencia, el prefecto le exigió que entregue los tesoros de la iglesia que estaban a su cargo para costear con ello la próxima campaña militar del emperador. El santo le pidió 3 días de plazo para cumplir el cometido, a lo que el prefecto asintió. Con esto, Lorenzo quería ganar tiempo suficiente para deshacerse de todo. El joven diácono simultáneamente convocó a los pobres de Roma, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, a los que él habitualmente ayudaba con limosnas. Una vez reunidos se presentó con ellos ante la autoridad y dijo: «Estos son los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo». Por esta acción, considerada una afrenta, Lorenzo fue condenado a muerte en el acto por el prefecto. La orden era que muriese lenta y dolorosamente. Se le colocaría sobre una parrilla de hierro encendida hasta que muera. Sería la paga por haber desafiado la autoridad del emperador.
El relato de su martirio da cuenta del esplendor de su rostro ante la muerte, y la leyenda señala que podía sentirse un aroma agradable en medio de la cruel escena. Ese mismo relato añade las palabras que Lorenzo, fortalecido por la gracia, alcanzó a pronunciar mientras se quemaba, para sorpresa de sus verdugos: Assum est, inquit, versa et manduca, asado está, parece, dale la vuelta y come. San Lorenzo murió ese 10 de agosto del año 258. Tenía unos 33 años. La sangre de los mártires, semilla de cristianos. El martirio de San Lorenzo produjo un crecimiento del número de bautizados y un golpe muy fuerte para los enemigos de la Iglesia. Por su testimonio, muchos paganos abrazaron la fe en Cristo. La devoción a este gran santo se ha expandido por todo el mundo y muchos pueblos y ciudades hoy llevan su nombre. En Roma, la Basílica de San Lorenzo es considerada la quinta en importancia en la ciudad. El 10 de agosto de 2019, el Papa Francisco dedicó un breve mensaje vía Twitter, dedicado a San Lorenzo, el testigo cristiano. En el fondo, anuncia solo esto, que Jesús vive y es el secreto de la vida. Como dato anecdótico, el club de fútbol favorito del Papa Francisco lleva el nombre del diácono mártir, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Dicho nombre fue puesto por uno de los fundadores de la institución, el salesiano Padre Lorenzo Massa. Los datos acerca de este santo los ha narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto el Papa San Sisto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar le dijo: «Padre mío, te vas sin llevarte a tu diácono», y San Sisto le respondió: «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo dinero y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamar al alcalde diciéndole: «Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, le dijo: «Pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente». Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo.
San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo, el mártir dijo al juez: «Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó: «La carne ya está lista, pueden comer». Y con una tranquilidad que nadie había imaginado rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la Basílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la ciudad eterna. San Lorenzo, mártir, uno de los diáconos de la Iglesia romana, fue una de las víctimas de la persecución de Valeriano en el año 258, al igual que lo fueron el Papa Sisto II y muchos otros clérigos romanos. A comienzos del mes de agosto del año 258, el emperador emitió un edicto ordenando matar inmediatamente a todos los obispos, curas y diáconos. Esta orden imperial se ejecutó inmediatamente en Roma. El 6 de agosto, el Papa Sisto II fue capturado en una catacumba y ejecutado de inmediato. Otros dos diáconos, Felicísimo y Agapito, fueron ejecutados el mismo día. En el calendario romano de fiestas del siglo IV su fiesta coincide con dicha fecha. 4 días más tarde, el 10 de agosto del mismo año, Lorenzo, el último de los 7 diáconos, también sufrió la muerte de un mártir. La muerte de este santo mártir es en esa fecha según el calendario de Filocalo para el año 354. Este almanaque es un inventario de las principales fiestas de los mártires romanos de mitad del siglo IV, también menciona la calle donde se encontraría su tumba, la Vía Tiburtina. Los itinerarios de las tumbas de los mártires romanos, como se dieron a conocer en el siglo VII, mencionan que este mártir fue enterrado en la catacumba de Siriaca en Agro Verano. Desde el siglo IV, San Lorenzo ha sido uno de los mártires más venerados de la Iglesia romana. Constantino el Grande fue el primero en erigir un pequeño oratorio sobre el lugar donde fue enterrado. El Papa Pelagio II amplió y embelleció el lugar. El Papa Sisto III construyó, en la cima de la colina donde fue enterrado, una gran basílica de 3 naves cuyo ábside está apoyado en la vieja iglesia. En el siglo XIII, el Papa Honorio III convirtió los edificios en uno y así es como se encuentra la Basílica de San Lorenzo hoy en día. El Papa San Dámaso escribió un panegírico en verso que se grabó en mármol y se colocó sobre su tumba. 2 contemporáneos de este Papa, San Ambrosio de Milán y el poeta Prudencio, dieron detalles concretos sobre la muerte de San Lorenzo. Ambrosio relata cuando se le preguntó a San Lorenzo por los tesoros de la iglesia, éste hizo comparecer a los pobres entre los que, en lugar de darles limosna, había repartido el tesoro. También contó que cuando se llevaban al Papa Sisto II para ejecutarlo, éste reconfortó a San Lorenzo que deseaba compartir su martirio, diciéndole que le seguiría en 3 días. El santo obispo de Milán también explica que San Lorenzo fue quemado hasta la muerte en una parrilla de hierro. De igual manera, pero con más detalles poéticos, Prudencio describe el martirio del diácono romano en su himno a San Lorenzo.
El encuentro entre San Lorenzo y el Papa Sisto II, cuando este último iba a ser ejecutado, según el relato de San Ambrosio, no es compatible con los informes contemporáneos sobre la persecución de Valeriano. La forma en que fue ejecutado, quemado en una parrilla de hierro al rojo vivo, también hace surgir importantes dudas. Las narraciones de Ambrosio y Prudencio se basan más en la tradición oral que en escritos. Es bastante posible que entre el año 258 y el final del siglo IV surgieran leyendas populares sobre este diácono romano tan venerado y que algunas de esas historias hayan sido preservadas por estos dos autores. En cualquier caso, nosotros carecemos de medios para verificar en fuentes anteriores los detalles que derivan de San Ambrosio y Prudencio, o para establecer hasta qué punto esos detalles se basan en la tradición histórica anterior. Probablemente, a principios del siglo VI se crearon otras versiones más completas sobre el martirio de San Lorenzo, y en estas narraciones muchos de los mártires de la Vía Tiburtina y de las dos catacumbas de San Ciriaco en Agro Verano y San Hipólito estaban relacionados de una forma romántica y totalmente legendaria. Los detalles que se dan en estas actas sobre el martirio de San Lorenzo y su actividad antes de su muerte carecen de credibilidad. Sin embargo, a pesar de las críticas a las últimas versiones de su martirio, no cabe duda de que San Lorenzo fuera un personaje histórico real ni de que el diácono fue martirizado. Tampoco existen dudas sobre el lugar donde ocurrió ni sobre la fecha de su entierro. El Papa Dámaso construyó una basílica en Roma dedicada a San Lorenzo. Esta es la iglesia conocida como San Lorenzo en Dámaso. La iglesia de San Lorenzo en Lucina, también dedicada a este santo, aún existe. El día de San Lorenzo sigue siendo el 10 de agosto, fecha de su muerte. Aparece dibujado con la parrilla de hierro en la que se supone que fue asado hasta la muerte. Lorenzo de Roma, en latín Laurentius, laureado, fue uno de los 7 diáconos regionales de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto de 258, 4 días después del martirio del Papa Sisto II. Su nombre se atestigua en los calendarios litúrgicos más antiguos, la Depositio Martyrum del año 354 y el Martirologio Jeronimiano del siglo V. Ambos especifican la ubicación de su sepultura en la Vía Tiburtina, y el Martirologio Jeronimiano lo califica de Archidiaconus, título que ya antes le había dado San Agustín, quien le dedicó uno de sus sermones, Sermo 302, de Sancto Laurentio. Por la misma época, el poeta latino Prudencio le dedicó uno de los himnos de su Periste Panon, y León y el Magno una de sus homilías. Los estudios de Pietro Guidi ratificaron la concordancia de los antiguos martirologios al reconocer definitivamente en Lorenzo al titular de la necrópolis de la Vía Tiburtina, sobre cuyas reliquias se edificó primero una basílica, y a fines del siglo VI otra subterránea ad corpus. La tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesca, en la Hispania Tarraconensis, aunque también podría ser originario de Valencia, donde sus padres habrían residido un corto espacio de tiempo, viniendo a nacer el santo en esta ciudad. Cuando en 257 Sisto fue nombrado papa, Lorenzo fue ordenado diácono, razón por la cual oficialmente es el santo patrono de los diáconos, y fue encargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor se le considera uno de los primeros archivistas y tesoreros de la iglesia, así como el patrón de los bibliotecarios. El emperador Valeriano proclamó un edicto de persecución en el que prohibía el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado eran privados de sus bienes y enviados al exilio. Víctimas de las persecuciones de Valeriano destacan los papas Esteban I, degollado sobre la misma silla pontificia, y Sisto II decapitado el 6 de agosto del 258. Obispos como Cipriano de Cartago, decapitado en el norte de África, diáconos como Agapito, o el popular San Lorenzo.
Una leyenda posiblemente creada por Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró con el Papa Sisto en el camino de este al martirio, y que le preguntó, ¿a dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, Santo Padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificio sin tu sirviente, y ahora deseas hacerlo sin mí. Entonces el Papa profetizó, en 3 días tú me seguirás. La leyenda dice que entre los tesoros de la iglesia confiados a Lorenzo se encontraba el Santo Grial, la copa usada por Jesús y los apóstoles en la última cena, y que consiguió enviarlo a Huesca, junto a una carta y un inventario, donde fue escondido y olvidado durante siglos. Los padres de Lorenzo, Santos Orencio y Paciencia, sí serían de Huesca, y habrían llegado a la ciudad de Valencia por motivo de las persecuciones. Según la vida y martirio de San Lorenzo, texto apócrifo del siglo XVII supuestamente basado en la obra del monje Donato, siglo VI, el Papa Sisto II le entregó el Santo Cáliz junto a otras reliquias, para que las pusiera a salvo. En la cueva romana de Pociana, Lorenzo acudió a una reunión de cristianos presidida por el presbítero Justino. Allí halló a un condiscípulo y compatriota hispano, llamado Preselio, originario de Hippo, la moderna Yepes, en Carpetania, a quien entregó varias reliquias, entre ellas el Santo Cáliz, con el encargo de que las llevara a la familia que le quedaba en Huesca. Sus padres vivían en Roma. Preselio llevó las reliquias a los tíos y primos de Lorenzo en Huesca, que las escondieron, perdiéndose la pista, aunque algunas tradiciones afirman que el Santo Cáliz fue depositado en la iglesia de San Pedro de la localidad, de donde sería puesto a salvo por el obispo Asilso cuando huyó en 711 ante el avance de los musulmanes, para esconderse en los Pirineos. Aprovechando el reciente asesinato del Papa, el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la iglesia. Lorenzo entonces pidió 3 días para poder recolectarlas, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba. Al tercer día, compareció ante el prefecto, y le presentó a éste los pobres y enfermos que él mismo había congregado, y le dijo que esos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. El prefecto entonces le dijo, osas burlarte de Roma y del emperador, y perecerás. Pero no creas que morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano, en Roma. La leyenda afirma que en medio del martirio, dijo, Assum est, inquit, versa et manduca, traducción, asado está, parece, gíralo y comelo. Su santo se celebra el 10 de agosto, día en el que recibió el martirio. Lorenzo fue enterrado en la Vía Tiburtina, en las catacumbas de Siriaca, por Hipólito de Roma y el presbítero Justino. Se dice que Constantino y el Grande mandó construir un pequeño oratorio en honor del mártir, que se convirtió en punto de parada en los itinerarios de peregrinación a las tumbas de los mártires romanos en el siglo VII. Un siglo más tarde, el Papa Dámaso I reconstruyó la iglesia, hoy en día conocida como Basilica di San Lorenzo fuori le mura, mientras que la iglesia de San Lorenzo in Panisperna se alza sobre el lugar de su martirio. En el siglo XII, el Papa Pascual II dijo que la parrilla usada en el martirio fue guardada en la iglesia de San Lorenzo en Lucina. Lorenzo es uno de los santos más ampliamente venerados por la Iglesia Católica. La representación más común del santo es como un joven imberbe, señal de esa juventud, y con tonsura clerical, de pie, con sus símbolos propios en las manos. Viste alba, y sobre ella la dalmática, prenda propia del diácono. Como atributo general lleva la palma de mártir, y su atributo particular propio es la parrilla, instrumento de su martirio. Su martirio ocurrió muy temprano en la historia de la Iglesia, por lo cual muchas otras tradiciones cristianas lo honran también.
Lorenzo es el tercer santo patrón de la ciudad de Roma, después de San Pedro y San Pablo. Cada 10 de agosto, en la Ciudad del Vaticano se expone un relicario que contiene una cabeza quemada que se supone de San Lorenzo, para recibir veneración. En la Comunidad de Madrid se encuentra el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, construido por Felipe II para conmemorar la victoria de San Quintín el 10 de agosto de 1557, agradeciéndosela a la intercesión ante Dios del mártir San Lorenzo. Para ello, hizo construir el monasterio con forma de parrilla, por haber sido el instrumento de su martirio. Esto se ha demostrado ser un bulo, ya que dicho monasterio no tiene tal forma. El rey mandó reunir en el Escorial un considerable número de reliquias que se encontraban dispersas por toda Europa para su veneración, entre ellas estuvieron la cabeza de San Lorenzo, su pie derecho, varios de sus huesos y restos del lienzo en que fue envuelto y de la parrilla donde fue martirizado. San Lorenzo aparece en el Decamerón de Giovanni Boccaccio, en el cuento donde un fraile utiliza la veneración del santo para escapar de una situación embarazosa.